Vamos a ver a través de un pequeño ejemplo el concepto de función. En particular vamos a comenzar con una función muy sencilla, función lineal, para ver cómo podemos resolver situaciones problemáticas de este estilo usando este tipo de expresiones. Si bien ustedes van a decir a lo mejor este problema es bastante sencillo, yo puedo hacer cálculos mentales sin necesidad de hacer tanta fórmula, pero la idea es que aprendamos lo que es el concepto de función y después la podamos usar en funciones cada vez más complicadas y más complejas, ¿sí? El procedimiento va a ser siempre el mismo, más allá del tipo de función que tengamos y los datos y los números que tengamos. El ejemplo dice: Martín decide alquilar una bicicleta estando de vacaciones. El alquiler cuesta 50 pesos más 20 pesos por cada hora de alquiler. Entonces lo que yo tengo que hacer aquí en primer lugar es encontrar la función que me relacione. Siempre en una función voy a tener dos variables que yo acá las voy a designar con las letras X y Y, que es lo que habitualmente se hace en matemática. Podríamos utilizar cualquier otra letra, pero vamos a respetar X y Y. Incluso es mucho más fácil para después, para relacionarlo en el gráfico, saber quién va en cada uno de los ejes. X, como dijimos en el apunte, es la variable independiente, es decir, en este caso serían las horas de alquiler de la bicicleta. ¿Por qué? Porque yo puedo alquilar la bicicleta por la cantidad de horas que me plazca. Mientras que Y es la variable dependiente, en este caso es el costo de alquilar la bicicleta, porque ese costo va a depender de la cantidad de horas, es decir, Y siempre va a depender de X. Entonces, una vez que nosotros hemos definido esto dentro de la función, lo que voy a hacer ahora entonces es de encontrar esa función. Yo voy a decir que el costo de alquilar la bicicleta, lo voy a designar, sabemos que se designa entonces con la letra Y, ¿a qué va a ser igual? Yo sé que tengo que pagar 50 pesos más 20 pesos por cada hora de alquiler. Y ahí va a ir mi variable independiente, la X. O sea que yo, de acuerdo a la cantidad de horas, la voy a multiplicar por 20 y a eso le voy a sumar los 50. Podría haber puesto tranquilamente al revés, el 50, el 20 por X más 50. Sí, claro que sí, esto es una suma. La suma no importa el orden en que ponga los sumandos, ¿sí? Pues bien, entonces, esto que me quedó aquí vendría a ser la función que es la que yo voy a utilizar para resolver mi problema, para hacer el gráfico, y esto es entonces una función lineal. Vamos a ver entonces, ¿por qué utilizo esta función? Bueno, pues muy simple. La función me va a permitir, dándole a X distintos valores, ir obteniendo los valores correspondientes de Y. Por ejemplo, yo aquí lo hago muy fácil porque lo puedo hacer en la computadora. Si yo quiero saber ¿qué pasa si alquilo la bicicleta por una hora? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Donde está la X, voy a reemplazar ahí y voy a colocar un 1 de una hora. Entonces, resolviendo todo esto, ¿qué es lo que obtengo como resultado? Que al alquilar por una hora, el valor de ese alquiler va a ser de 70 pesos. ¿Qué pasa si quiero alquilar la bicicleta por digamos 3 horas? Entonces, donde está la X voy a reemplazar por un 3. Resolviendo todo esto, ¿qué obtengo como resultado? 110. Es decir, para 3 horas de alquiler el costo va a ser de 110 pesos. ¿Qué pasa si quiero alquilar la bicicleta por un periodo, digamos, de 8 horas? Entonces, al lugar de la X voy a colocar un 8. Resolviendo entonces los cálculos que tengo ahí, obtengo como resultado que el costo del alquiler va a ser de 210. En este caso, en el problema me pregunta, ¿cómo hace saber por cuántas horas la tiene que alquilar si solamente puede gastar 150 horas? 150 pesos, perdón. Entonces, en este caso, yo sé que el costo del alquiler está dado por esta expresión. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tomar esta expresión, 50 más 20x, y voy a decir que esa expresión, 50 más 20x, es igual a 150, que es lo que yo quiero saber ahora, cuántas horas de alquiler puedo disponer con esos 150 pesos. Por lo tanto, ¿qué me quedó acá ahora? Me quedó una ecuación donde tengo que despejar el valor de x.
¿Cómo hago para resolver entonces esa ecuación? Pues bien, en primer lugar hago pasaje de término. En primer lugar el 50 que está sumando pasa restando. 150 menos 50 me quedan 100. Como segundo paso, al 20 que está multiplicando la x pasa dividiendo. 100 dividido 20, lo que me queda un valor de 5 horas, que esa va a ser entonces la cantidad de horas en que yo la puedo alquilar si dispongo de esos 150 pesos. También podría haber hecho ir dándole a x distintos valores hasta probando hasta que me dé 5. Hasta que me dé 150, pero lo más práctico es en este caso armar la ecuación y calcularlo. Para eso utilizamos la función y no estar adivinando. En este caso, por ejemplo, para poder después entonces hacer la gráfica, me conviene hacer primero una pequeña tablita como la que yo hice acá. ¿Y qué voy a colocar en esta tablita? X y Y, los respectivos valores. Yo dije que si alquilo la bicicleta por una hora, el costo de ese alquiler va a ser de 70 pesos. Si la alquilo por 3 horas, el costo va a ser de 110 pesos. Si la alquilo por 8 horas, el alquiler va a ser de 210 pesos. Y por último, si la alquilo por 5 horas, que fue el cálculo que hicimos cuando sacamos nuestra ecuación, voy a tener que pagar 150 pesos. Pues bien, con esta tabla yo voy a poder entonces ahora hacer el gráfico. La voy a trasladar hacia aquí abajo, que es donde vamos a hacer entonces el gráfico. Acuérdense, eje Y es el vertical, acá tiene que ir el costo. Eje X, el horizontal, dijimos que acá tiene que ir la cantidad de horas que yo alquilo la bicicleta. Para poder hacer esto, lo ideal sería trabajar en una hoja cuadriculada para ir siguiendo entonces bien derechito cada uno de los valores en dirección de las líneas del cuadriculado. Y si no, lápiz, regla y se puede resolver de la misma manera. Para una hora tengo 70, entonces tiramos una línea que salga desde el 1 y tengo que llegar hasta el 70. Más o menos calculo 60, 70 por aquí. Y ahí tengo que disponer de un punto el cual voy a representar, me va a representar en este caso el punto que me representa este valor. Para 3, 110, entonces tengo aquí desde el 3 tengo 90, tengo 90, 100, 110 por aquí. Tiramos entonces ahí más o menos la línea. Y ahí entonces tendré que marcar el otro punto. Ahí. Más o menos. 8, 2, 10. Entonces el 8 lo tengo aquí. 2, 10 tengo justo un valor exacto. Tengo aquí. Y ahí entonces voy a marcar el otro punto. Y por último, el 5 con el 150. Ahí, y voy nuevamente acá a ensanchar el lápiz para dibujar un puntito aquí. Bien, nosotros dijimos que esta función se llama función lineal. ¿Por qué? Porque si yo pudiese unir, mejor dicho, lo que vamos a hacer es unir todos esos puntos, tienen que quedar todos alineados en una línea recta. Yo coloco la regla y todos los puntos tienen que quedar alineados en esa línea. Que me quedó un poquito afuera porque no tuve la suficiente precisión. Ahí posiblemente para 110 debería haber quedado un poquitito más abajo para que el punto quede encima de la recta. Por eso entonces decimos que esto es una función lineal, porque todos los puntos quedan alineados
en una línea recta, ¿sí? Vamos a ver el otro ejemplo que teníamos en el apunte, que es un poquito, ahora sí, un poquito ya más complejo, porque involucra estas cuentas. Dice, en un laboratorio se coloca un recipiente con agua sobre un mechero con un termómetro. La temperatura inicial es de 16 grados centígrados. Luego de 5 minutos se lee nuevamente la temperatura y se registran 43 grados. ¿Podría determinar cuántos minutos tarda para hervir? Entonces, en este caso, al igual que lo hicimos con la función anterior, yo voy a obtener una función del tipo lineal, como en este caso. Entonces, ¿quién es x o la variable independiente? El tiempo, que en este caso está dado en minutos. Y y, que sería la variable dependiente, es la temperatura, que está en grados centígrados. La temperatura va a depender del tiempo en que esté el agua sobre el mechero. Pues bien, entonces me dice que la temperatura es igual a ¿quién? La temperatura inicial es 16 y a partir de ahí se incrementa ¿en cuánto? De acuerdo a lo que dice el problema, la temperatura inicial era 16, 5 minutos después la temperatura pasó a 43. Entonces, ¿cuánto hubo de diferencia ahí entre 16 y 43? Ahí aumentó 27 grados. Esos 27 grados en 5 minutos. Por lo tanto, si yo divido 27 dividido 5, me da 5,4, que sería lo que aumentó por cada minuto. Entonces aquí en la función voy a poner 5,4 por x, que sería entonces en este caso el tiempo o los minutos, o el tiempo en minutos. Y aquí me quedó entonces otra vez mi función lineal. Fíjense que tengo una parte, ¿sí? Que no contiene la x y el otro numerito que contiene la x. Como en el caso anterior, yo podría haber puesto el 5,4x más 16, es decir, alterar el orden de, en este caso, los dos sumandos, que no tiene ninguna importancia. Al igual que lo hice en el ejemplo anterior, si yo, por ejemplo, quisiera saber cuál es la temperatura luego de 8 minutos, entonces yo qué voy a hacer acá. El 5,4, me falta el por, le voy a colocar a donde estaba la x, voy a colocar el 8. Entonces, resolviendo esto, ¿qué voy a sacar? Que luego de 8 minutos la temperatura es de 43,2 grados. ¿Qué ocurre si quiero saber cuánto tarda en 10 minutos? Entonces yo, al lugar de la x, voy a colocar el 10. Al resolver todo esto, el resultado me va a dar 70 grados centígrados, que sería entonces mi temperatura. ¿Qué ocurre si quiero saber cuál es la temperatura del agua a los 12 minutos? Coloco entonces al lugar de la x el 12. Resuelvo todo esto y obtengo como resultado que la temperatura va a ser de 80,8 grados centígrados. Al igual que en el anterior, me pregunta acá cuántos minutos demora para hervir. Recordemos que el agua hierve a 100 grados centígrados. Entonces, yo tengo que saber cuánto esta expresión, o sea, lo que a mí me indica la temperatura, cuando esa expresión llega a ser igual ¿a quién? A 100 grados centígrados, que es lo que me está pidiendo entonces el problema. Y nuevamente aquí, fíjense que en este caso otra vez yo ahora tengo un valor de y y quiero averiguar x, me queda formada otra ecuación que tengo que ir resolviendo, haciendo pasaje de término. En este caso, como en el caso anterior, primero paso el 16 restando, 100 menos 16, lo que me va a dar 84, el 5,4 está multiplicando, pasa dividiendo y cuando hago esa división me da 15,5, 15 minutos y medio aproximadamente la temperatura en que comenzará a hervir, que sería los 100 grados centígrados. Pues bien, ahora en este caso, teniendo en cuenta que estamos trabajando con una función lineal, podemos hacer el gráfico mucho más rápido y sin necesidad de hacer la tablita ni marcar tantos puntos.
Entonces, vamos a aquí debajo donde tenemos el gráfico. Nosotros sabemos que la temperatura inicial del agua era de 16 grados. Otra vez vamos a ver acá los ejes. Aquí tengo los minutos, acuérdense, variable independiente en el eje X. Eje Y, la temperatura, variable dependiente. En este caso fui de 20 en 20, tengo que llegar al 100. Y en este caso aquí también de 2 minutos en 2 minutos, porque tengo que llegar a el 15,5, que es lo que me daba el resultado. Siempre podemos llegar a un valor un poquito más grande. Entonces, la temperatura inicial es de 16 grados centígrados. Entonces, 16 grados centígrados, la temperatura inicial estaría marcada aquí, en donde yo tengo sobre el eje Y. De ahí arranca el valor inicial. O sea, en el minuto 0, cuando yo empiezo a recién colocar el mechero, el agua estaría a 16 grados centígrados. Ahí marco mi puntito. Después yo obtuve como resultado recién que si va a llegar a los 100 grados centígrados el agua, ¿en qué momento? A los 15 minutos y medio aproximadamente, por aquí. Entonces ahí voy a colocar el segundo punto de interés que yo conozco. Y luego lo único que tengo que hacer es unir esos dos puntos. No hace falta que busque todos los puntos intermedios. ¿Por qué? Porque yo ya sé que todos los puntos intermedios que yo pueda llegar a calcular, todos me tienen que quedar sobre esta línea. Entonces, conociendo el punto inicial y el punto final, ya es suficiente para trazar la función. Recuerden que lo importante de la función, lo que tiene que quedar graficado, resaltado siempre, es esta línea. Estas otras líneas que yo trazo para encontrar esos puntos, esas son líneas auxiliares, las puedo dejar en línea de puntos, ¿sí? O incluso si estamos trabajando con la hoja cuadriculada, directamente me guío por los cuadritos de la hoja cuadriculada y no tengo que hacer ningún otro trazado. Ya que estamos, repasamos otra vez los conceptos de dominio e imagen de la función. Entonces, recordemos que el dominio dijimos que eran todos los valores que puede tomar el eje, la variable X. Entonces, en este caso, el dominio va a ir desde 0, que es cuando comencé a hacer, digamos, la experiencia, hasta el 15,5, que es el valor en donde el agua comenzó a hervir. La pregunta era, ¿cuándo comienza a hervir el agua? Entonces, de 0 a 15,5 va a ser el valor del dominio de esta función. Y el valor de la imagen, la temperatura mínima del agua era de 16, que era la temperatura a la cual comenzamos la experiencia, y terminó siendo 100 porque entró en ebullición. Entonces, la imagen de esta función va a ir desde el 16 a el 100 grados centígrados.